Buenos días, iglesia. Dios te bendiga. Que tengas un bonito domingo. Vamos a iniciar con una lectura bíblica, una oración, este día que hizo el Señor para alabanza y gloria de su nombre. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se adormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos la honra y la gloria, porque eres bueno y maravilloso. Estamos una vez más poniéndonos en tus manos, conscientes de que tú siempre nos has guardado de todo mal, de todo aquello que aceche, oh Dios, nuestra integridad, nuestra salud, nuestra familia. Padre, la cubrimos en esta mañana con tu preciosa sangre. Bendice, Dios, estos momentos que tendremos de alabanza, de la meditación de la palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a entonar un canto. Este es el día que el Señor creó, me gozaré en el día de hoy, Este es el día que el Señor creó, me gozaré en el día de hoy. Este es el día que el Señor creó. Este es el día que el Señor creó, me gozaré en el día de hoy, Este es el día que el Señor creó, me gozaré en el día de hoy. Este es el día que el Señor creó. Fue la sangre que me liberó, fue la sangre que me liberó, fue la sangre del Señor, fue la sangre que me liberó, fue la sangre que me liberó, fue la sangre que me liberó, fue la sangre del Señor, fue la sangre que me liberó. Y hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre del Señor. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre del Señor. Y hay salud, sin igual salud en Jesús que murió. Hay salud, sin igual salud en la sangre del Señor. Yo quiero más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más de Él. Envía tu poder, Señor, envía tu poder.
Buenos días tengan todos ustedes. Hoy es un bello domingo, una mañana en la cual Dios nos bendice a todos los que estamos aquí presentes y allá en sus casas, todos aquellos que nos están viendo. Les mandamos un saludo, un cordial saludo y bendiciones. Y vamos a prepararnos. Los que estamos aquí, tomen su lugar, por favor. Tomen asiento. Pónganse cómodos ahí en sus hogares. Y quiero que me hagan favor de acompañar al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7. A partir del versículo 13, dice así la bendita palabra de Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Fíjense qué importante lo que dice aquí la bendita palabra de Dios. Dios tiene abiertos sus ojos y sus oídos para escuchar el clamor de su pueblo el día de hoy. Y es que en estos últimos días hemos vivido una tremenda confusión. El mundo está aterrorizado. Hay mucho temor y confusión. Confusión en el sentido de que hasta donde tengo entendimiento, es la primera vez en la historia de la humanidad que los 5 continentes están infectados por un virus. Históricamente, les voy a dar un parámetro. Por ejemplo, en Europa en el siglo XIV, la peste bubónica o peste negra azotó al continente europeo y parte de esa contaminación llegó a América, pero se fue controlada. Pero la crisis y el número de muertos fue en Europa, en el continente europeo y en Asia, pero fue controlada. Pero lo que está ocurriendo el día de hoy es histórico, es en todo el mundo y simultáneamente. No es para espantarnos. El mensaje del día de hoy no se trata de todavía echarle más leña al fuego en cuanto a que el mundo está turbado, está convulsionado. El pueblo de Dios estamos tranquilos, tenemos la paz de Dios en nuestro corazón y el verdadero amor echa fuera todo temor. Y la palabra de Dios en la cual estamos cimentados los cristianos dice que no hemos recibido un espíritu de temor. Así dice la palabra de Dios. No estamos exentos de no salir a la calle y guardar todas las medidas de sanidad que nuestro gobierno federal ha implantado. Ayer en la noche estaba yo viendo que entramos a la fase 3 de la contingencia a nivel nacional y nos piden que nos guardemos en nuestros domicilios un mes completo, porque es el mes crítico, es la etapa más crítica de la contaminación del coronavirus aquí en México. Entonces, vamos a ser obedientes a nuestras autoridades, pero el pueblo de Dios estamos contentos, estamos tranquilos. ¿Saben por qué? Porque estamos cimentados en la palabra de Dios, como voy a pasar a explicar continuamente a partir de que les comparta el Evangelio de Mateo. Pero más aún, antes de llegar al Evangelio, abra su Biblia por favor en el Salmo 91. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Salmo 91, versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
al Altísimo por tu habitación. Nuestra habitación está en Dios Todopoderoso. Nada más existe un solo Dios verdadero. Y nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros, porque la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, no con nosotros, sino dentro de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nosotros somos la morada de Dios. Claro, obedecemos a nuestras autoridades. Debemos de ser fieles a Dios y estar tranquilos. En el mundo hay controversia, hay turbación y hay mucha inseguridad. Pero la paz que Cristo nos dio, dice, yo les dejo mi paz os doy, no la doy como lo da el mundo. Nuestra paz es interior, es espiritual, es con Dios y con nosotros mismos tenemos paz. No importa que el mundo se esté desmoronando, nadie nos puede apartar del amor de Dios, de acuerdo a su palabra. Y en este preámbulo, ahora que voy a compartirles el Evangelio de Mateo en su capítulo 24, quiero decirles que no voy a hablar de ninguno de los profetas, sino del Señor de señores, del Rey de reyes, del profeta, sobre todo profeta, del Hijo de Dios, palabras de Jesucristo. Y hágame favor de abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y dice así la bendita palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, quiero decirles que Jesús ya estaba en Jerusalén, ya no iba a salir de Jerusalén. Aproximadamente después de unos 15 días después de este evento que estoy compartiendo del Evangelio, fue crucificado. Pero nótese, bueno, el templo de Jerusalén, del cual acababa él de salir, fue construido por el rey Salomón y después fue reconstruido por el rey Herodes el Grande. Y quiero decirles que era una obra de ingeniería y de arquitectura magnífica, era muy bonito. Jesús salió de ahí y sus discípulos dijeron: mira qué bonito el templo. Los edificios, estaba compuesto de varios edificios, era muy grande, espléndido para su tiempo. Y Jesús les contestó y les dijo: en verdad os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Profetizó el Hijo de Dios. Y quiero decirles que en el año 70 de nuestra era, el general Tito destruyó la ciudad de Jerusalén y sus soldados destruyeron también el templo. No quedó piedra sobre piedra, tal y como Jesucristo lo había profetizado. Se cumplió su palabra, tal cual. Quiere decir que todas las profecías que están en el Antiguo Testamento, parte de ellas se han cumplido cabalmente. Otras nos han estado tocando y hemos tenido la bendición de ver cómo se están cumpliendo. Es el caso que nos ocupa de esta pandemia. Dada la ignorancia que tiene mucha gente de la palabra de Dios, están espantadísimos, pero es porque no conocen las Escrituras. El pueblo de Dios debemos de regocijarnos porque Cristo viene pronto. Estas son las señales que Él señaló antes de su venida. No es para espantarnos, es el hecho
de que esto esté sucediendo está escrito, como voy a pasar a demostrarlo, pero es para bien de los que ya creemos y somos salvos en Cristo Jesús, porque sabemos que viene por nosotros. Pero en realidad es para que los incrédulos crean en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no hay salvación en ninguna otra parte. Es la señal, las llamadas para que la gente se convierta. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 6, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, ahí dice, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Dios te está dando para efecto de que a través de estas señales te conviertas. Son llamadas de Dios para que pases de muerte a vida, pero vida eterna en Cristo Jesús. Siendo así, que este mensaje que traigo datos duros que voy a pasar a informarles, pero vea usted, Jesucristo estableció, fíjese bien, el cielo y la tierra pasarán. Eso está en el versículo 35 de este capítulo 24. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo que está sucediendo está escrito hace más de 2000 años. Saliendo del templo con sus discípulos, se fue caminando y se sentó en el monte de los olivos. Y mire usted lo que pasó. Y estando él sentado, estoy en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí, en este versículo 3, se encuentran 3 preguntas concretamente que le hicieron los discípulos a Jesús. La primera dice, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿y cuándo va a ser el fin de este siglo o el fin del mundo? Concretamente. Vamos a ver cómo Jesucristo contesta estas 3 preguntas. En el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La palabra de Dios nos enseña en el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, la ignorancia mata al pueblo. ¿Por qué? Porque somos fáciles de engañar. Todo aquel que no está cimentado y conoce la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre a través de mí. Y el verdadero amor echa fuera todo temor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no tenemos el conocimiento y estamos cimentados en la palabra de Dios, es fácil de que nosotros estemos engañados. Y eso es lo que está pasando allá afuera en el mundo. Está convulsionado, están atribulados, están angustiados porque no tienen el conocimiento en la palabra de Dios. Pero esta es una buena oportunidad para conocer al Salvador. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día. Si usted ahorita se muere, nada más hay 2 lugares, no hay lugares intermedios. O se va al cielo o se va al infierno. Y mientras tenga vida terrenal, o está en el camino ancho que lleva a la perdición, o ya pasó por la puerta estrecha que es Cristo Jesús. Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 9, yo soy la puerta estrecha, todo aquel que por mí entra pasa a vida eterna. Pasa a vida eterna.
Luego entonces mire cómo contestó: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, yo saqué una relación nada más de los últimos 10 años de personas de diferentes naciones o nacionalidades que se han autoproclamado ser Jesucristo, ser la reencarnación de Jesús aquí en la tierra. Mire, le voy a decir: Álvaro Tais en Brasil, Sergei Trop en Rusia, Mitsuo Matagoshi en Japón, Apolo Kiobolov en Filipinas, Wayne Brent, Nuevo México, Brian David Mitchell en Estados Unidos, entre otros. ¿Se acuerdan cuando, no me recuerdo cómo se llamaba, el que los llevó a Waco? David Koresh. Y fue un suicidio general. Y otros que se los llevó para ¿cómo? La Guyana francesa, igual, también fue norteamericano. Bueno, entre otros, Brian David Mitchell en Estados Unidos, José Luis Mirador, Puerto Rico, Alan Jones Miller en Australia, y la lista sigue. Ahora yo les pregunto, ¿esta palabra de Jesús se ha cumplido en estos últimos 10 años? Les vuelvo a repetir, yo nomás saqué como ejemplo a estas personas de diferentes nacionalidades, pero la lista sigue, pero se cumple cabalmente en nuestro tiempo, lo hemos vivido. Segunda pregunta que contestó, dice la palabra de Dios: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, sabemos que a través de la historia de la humanidad siempre ha habido guerras. Pero yo les quiero decir, en estos últimos 120 años de existencia del ser humano sobre la faz de la tierra, estos últimos 120 años, estoy hablando del siglo XX y lo que llevamos del XXI, siempre ha habido guerras. Pero este último siglo, en estos 120 años, ha habido una mortandad y un número de guerras como nunca antes en la historia de la humanidad. Nada más, vamos a hacer un recuento rapidito. La Primera Guerra Mundial en 1914, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue? ¿En los 30s? A finales de los 30s. El inicio, sí, fue a finales de los 30s. La guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico, entre otras muchas. O sea, hay muchas más. Pero a ver, quiero decirles, nada más en el siglo XX, ¿cuántas revoluciones hubo y cuántos golpes de Estado? ¿Cuántos muertos? Y rumores de guerras, hermanos, tenemos ahí en Corea del Norte un presidente, un gordito bravísimo, con unos misiles apuntando a la Casa Blanca para Washington, amenazando. Y sabemos que hoy por hoy el país número 1 en armamento nuclear es Rusia. No ha parado. Y yo les quiero preguntar y les quiero decir, ¿se cumple esta profecía de Jesucristo? ¿Se está cumpliendo? ¿De guerras y rumores de guerras? Como nunca antes. En el planeta siempre ha habido guerras, pero en el siglo XX y lo que va del XXI, el número de muertos a consecuencia de las guerras no tiene ningún otro parámetro. Se cumple cabalmente. Versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, ¿qué? Pestes. ¿Qué es una peste? ¿Qué es una peste?
es la contaminación que hoy en día tiene al mundo de cabeza. Y les vuelvo a repetir, ahorita es el mundo, todos estamos atentos porque esto nos afecta a los 5 continentes. Nunca había pasado, es la primera vez en la historia del mundo que en los 5 continentes tengamos la misma contingencia a consecuencia de un virus. Pestes, en el siglo XX, les voy a dar información, no me quiero ir más para atrás, porque estamos hablando de los últimos días, del cumplimiento de la palabra de Dios en los últimos días. Mire lo que dice: la gripe española cobró más de 50 millones de muertes en el siglo XX. El SIDA son más de 35 millones de muertos. Del SIDA, hermanos, quiero decirles que tenemos un porcentaje, según la Organización Mundial de la Salud, dice que existen 78 millones de infectados en el mundo hoy en día de SIDA. Ha cobrado más de 35 millones que ya se murieron, pero hoy en día hay más de 78 millones de infectados en el mundo, de los cuales de este 78%, el 40% son portadores del virus y muchos ni siquiera saben que lo tienen porque no se les ha manifestado. Pero si ellos tienen relaciones sexuales con otra persona sin saber que ellos portan el virus, se están contaminando sin saber. Así que imagínense el problema en el que estamos. Ahora bien, aparte del SIDA, pues el ébola, el SARS, el H1N1, el cólera, el dengue, la malaria, el sarampión se creía que ya se había exterminado, que ya no existía. Hay brotes en México y en otras partes del mundo, nada más que ahora viene reforzado porque está mucho más bravo el microbio o el virus. La tuberculosis nunca ha desaparecido. Hoy en día se han descubierto más de 30 nuevas cepas de virus, como el coronavirus. Esta es una de ellas, pero hay más de 30 cepas nuevas de virus. Ahora, entre otras enfermedades como el cáncer, la diabetes, etcétera, etcétera, ustedes conocen también cuánta gente y cuánta mortandad hay por causa de otro tipo de enfermedades. Y dice que, por lo que la Organización Mundial de la Salud prevé que estamos en riesgo, más de 800 millones de personas en peligro de infectarnos el día de hoy. A nivel mundial habemos más de 800 millones de personas con riesgo de contraer una infección por cualquiera de estas que le estoy nombrando y otras que pues ya no nombré porque igual la lista es interminable. La pregunta es, ¿se cumple lo que Jesús profetizó hace más de 2000 años? ¿Saben por qué creo yo que nosotros como mexicanos nos enteramos de todo esto? Nadie, creo yo que con las noticias, todos ya sabíamos de lo que estaba sucediendo y de lo que pasa en otras partes del mundo, porque ahora con la ciencia y la tecnología, lo que está pasando al otro lado del mundo, en cuestión de segundos a través del vía satélite, nos enteramos en el continente americano, y lo que pase aquí al otro lado del mundo en cuestiones de segundos a través de los satélites, también ya se enteran con la tecnología. Como cuando las Olimpiadas, ¿verdad? Están en otra parte del mundo, puede ser en Alemania, pero la estabas viendo uno en vivo, aquí en México, tranquilamente. Entonces las noticias, de todo esto ya estábamos enterados, pero no hacemos caso, ni tampoco ponemos tanta atención. ¿Saben por qué? Porque no nos afecta directamente, no nos pega directamente. Pero ahora, cuando nos dicen ayer en la noche que pasamos a la fase 3 de contingencia
y que ya no van a ser una semana ni 15 días los que debemos de permanecer dentro de nuestras casas, sino va a ser un mes, porque es la etapa más crítica. Entonces ahora sí ponemos atención. Ahora sí estamos siendo afectados. ¿Por qué? Porque tenemos que salir a comprar víveres, pero al rato que no haya víveres, viene una situación preocupante para toda la humanidad. Eso es a nivel global. Y por eso es que ahora todos estamos metidos en un gravísimo problema de sanidad. Pero esa es la oportunidad en la que Dios está usando para que el pueblo de Dios prediquemos que Jesucristo es la única solución y salvación, para que la gente incrédula que no conoce las Escrituras se convierta y voltee sus ojos al cielo y a Cristo Jesús. Miren, un ejemplo de todo esto me viene a la mente porque he oído hoy en día en la calle conversaciones y opiniones de diferentes tipos de personas, pero he escuchado que dicen, bueno, si Dios es tan bueno, ¿cómo es posible que permita que haya una contaminación y que mucha gente inocente se está muriendo? ¿Por qué Dios permite que pasen cosas como las que estamos ahora viviendo? Bueno, quiero decirles que así como el ser humano, porque yo desconozco la realidad, he oído opiniones encontradas. Unos dicen que este virus, del coronavirus 19, fue creado en un laboratorio por el ser humano como una arma biológica, y que tienen un proyecto de matar a parte de la población, a los más vulnerables, que son la gente más pobre, y a los enfermos y a los viejitos. Eso es algo que yo he escuchado, pero también he escuchado que no fue creado en un laboratorio. El caso está en que cuando pasan cosas como estas, Dios usa la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que todo obra para bien de los que amamos a Dios. ¿Cómo opera esto? Quiere decir que cuando todos estos ingredientes negativos Dios los toma en sus manos, los convierte para bien de su pueblo. ¿Cómo? Recordemos la historia de José, el hijo de Jacob. Bueno, pues él nació y era el hijo predilecto de su padre, fue bendecido grandemente, ¿verdad? Porque su padre lo amaba entrañablemente, pero desde su niñez sus hermanos lo empezaron a aborrecer porque les daba celos. Y creció y sus hermanos, llegó el momento en que lo odiaron tanto que pensaron hasta en matarlo. Y tuvieron la oportunidad. Y en lugar de matarlo, lo echaron a un agujero. Pero después lo vendieron a una caravana de beduinos. En calidad de esclavo fue a parar a Egipto. En calidad de esclavo. Y estando en Egipto, siendo inocente, estuvo en la cárcel por varios años. Puras cosas tremendamente malas le sucedieron a José. Sin embargo, si ustedes abren la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 50, en el versículo 20, habla con sus hermanos y les dice: es que Dios, en su bondad, permitió que todo esto pasara, todo esto malo me sucediera, pero tenía un fin y un objetivo: dar vida, no nada más a ustedes, sino a su pueblo, porque por mano de José les brindó la comida necesaria para que no perecieran. Y así es como trabaja nuestro Señor.
Esto que está pasando es para bendición de los incrédulos, para que se conviertan a la salvación. Hoy es el día en que Jehová te está llamando, Dios te está llamando para que te salves. Y para nosotros, yo me regocijo grandemente y no estoy exento del problema, pero ¿quién nos puede apartar del amor de Dios? Dice la palabra. ¿Muerte? ¿Riquezas? ¿Pobrezas? ¿La enfermedad? ¿La pandemia? Nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada nos puede apartar, nada ni nadie. No hay nada más grande que exista que el amor y la misericordia de Dios para con su pueblo. Y esto que está sucediendo el día de hoy tiene un objetivo: la salvación, y mostrarnos a nosotros como pueblo de Dios que Jesucristo viene pronto y viene por nosotros. Mire, vamos a seguir adelante. ¿Cómo dice la bendita palabra de Dios? Dice, versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, hemos analizado parte por parte y yo les quiero decir, ¿se ha cumplido cabalmente? ¿Se está cumpliendo cabalmente con las pestes? ¿Con las guerras? Ahora vamos al punto siguiente. Fíjese bien, el hambre. Según la UNICEF, en el año 2007, ni siquiera está actualizado al 2020, hace 3 años. En el 2017 murieron 8,500 niños diarios. Esto sin contar a la población de adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Nada más estoy hablando de niños diario en el mundo. En el 2017 murieron 8,500 niños diarios en un año. Saque cuentas. Sin contar la población de ancianos, adultos, jóvenes, nada más niños, y diario. Ahora yo les quiero decir, ¿sabe la consecuencia de esta pandemia en la que nosotros no nos podemos escapar? Las consecuencias políticos, sociales, económicas que se vienen. Imagínense, si no trabajamos, los que no somos millonarios, trabajamos para poder sostenernos y sostener a nuestra familia. Necesitamos trabajar para comer. Pero si me dicen que en un mes no salga de mi casa y va a llegar el día en que usted va a ir al supermercado y que ya no haya víveres para sostener a su familia, ¿sabe el problema a nivel mundial, económico, político y social al que nos estamos enfrentando? Si antes, en el 2017, con todos los abastos y sin problemas, morían 8,500 niños, sin contar al resto de la población, ¿sabe la mortandad de hambre, la hambruna que se viene a nivel mundial? ¿Se cumple la palabra de Jesús o no? Usted dígame. ¿Se cumple la palabra de Dios? Ahora bien, les voy a leer del profeta Amós, en el capítulo 4 del profeta Amós. Miren lo que dice a partir del versículo 6. Os hice estar a diente limpio en vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En otras palabras, les traje hambruna en todas sus ciudades,
y hubo falta de pan en todos tus pueblos. Ni así te volviste a mí, dice Dios, ni así. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Dios. Ni así la gente se convierte a Dios. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Dios. Mire lo que dice en el 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová Dios. ¿Cómo podemos entender qué más quiere que pase para que sepan que existe un solo Dios verdadero, el cual puede detener todo lo que está pasando? Pero ¿qué quiere Dios? ¿Quiere Dios que te vayas de rodillas de aquí a la Basílica de Guadalupe? ¿Quiere que prendas velas? ¿Quiere sacrificios? Quiere obediencia. Quiere que nos volvamos a Dios. Quiere que le entreguemos nuestras vidas. Dios quiere salvarnos. Dios es bueno. Dice la bendita palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios es todopoderoso. Él tiene el poder. Y te dice: delante de ti he puesto la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero tú elige, vuélvete a mí. Y mire cómo voy a concluir aquí lo que dice el profeta Amós. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Les voy a leer en el capítulo 5, versículo 24 del Evangelio de Juan. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y si leemos ahí mismo en el Evangelio de Juan, nada más en el capítulo 12, versículo 47, dice Jesús: yo he venido al mundo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y si leemos en el segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice textualmente: porque es necesario, fíjese, es necesario que todos, creyentes y no creyentes, esto es para toda la población, para todo el planeta, para todo ser humano, creyentes o no creyentes, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo Jesús. Todos, nada más que el pueblo de Dios, los creyentes, los que somos cristianos, no de dientes para afuera, sino de dientes para adentro, que hayamos vivido sobre la faz de la tierra conforme a sus estatutos, a sus mandamientos y preceptos bíblicos,
Vamos a comparecer ante el tribunal, al igual que los demás, pero para salvación. Cuando ve a mi hermano Román que Cristo dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pásale al gozo de tu Señor. Y muchos van a decir: Señor, Señor, yo, si yo predicaba, yo cantaba, yo a ti ni te conozco, porque eras cristiano, de dientes para afuera eras simpatizante de la iglesia, pero no vivías conforme a los mandamientos y estatutos de mi Padre, conforme a los lineamientos en los cuales yo establecí que había vida y vida eterna. No te conozco, pero Señor, yo alababa, pero también fornicabas y adulterabas y robabas y mentías y eras del mundo. Estabas disfrazado de corderito, de ovejita, pero en realidad eras un lobo rapaz en tu corazón. No te tentaste el corazón para ayudar al más necesitado, al contrario, le quitaste y fuiste ventajoso y toda tu vida trataste de enriquecerte y todo era para ti, pero no compartiste. No te conozco, apártate de mí, porque no te conozco. Ahora, yo les quiero decir, hoy es el día de la salvación. Esto que está sucediendo es para que todos volteemos al cielo, glorifiquemos a nuestro único y verdadero Dios, le demos gracias y que se haga su santa voluntad en nosotros y en nuestra vida. Quiero decirles, hermanos, y con esto voy a concluir con dos escrituras más. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Y habla el apóstol Pablo aquí de que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y dice así: en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo Jesús. En quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No hay salvación fuera de Cristo Jesús. Solamente existe un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y ahí adelantito, en el capítulo 6, versículo 10 de esta misma carta de Pablo a los Efesios, mire lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Esto le está hablando a los cristianos, a nosotros. En este tiempo debemos de estar fortalecidos en Dios. No temerosos, no angustiados, eso déjelo allá afuera para los que no conocen, es para el mundo. Nosotros, el pueblo de Dios, debemos de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros estamos liberados en Cristo Jesús. No tenga miedo ni temor. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Jesucristo es nuestra victoria y nuestra gloria. Le damos gracias a Dios. Y yo les pido de favor que en sus casas guárdense, procuren estar tranquilos, quietecitos, y que Dios los bendiga hoy y eternamente a través de su palabra. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.